Alejandra. Sería, lo podría tomar como un conjunto de para poder determinar. ¿Okay? ¿Y cuáles serían los elementos de ese conjunto? A ver. ¿Qué elementos comprenderían parte de ese sistema? Inge, bueno, esos elementos que en sí consta del sistema petrolero serían la roca generadora, roca almacenadora y la roca cero. Solamente esos tres. A ver qué dices, Franz. Solamente esos tres elementos serían importantes. No dije está bien lo que dijo mi compañero, pero igual está ahí. Igual en Aquí me ha escrito, dice, formación, trama, generación, migración y acumulación de hidrocarburos. ¿Qué más faltaría acá? Tienes generación, migración, acumulación y la formación de trampa. Faltan dos elementos. ¿Qué dices, José Andrés? Bueno, falta ahí? Exactamente, trampa, generación, migración, acumulación. No sé, las partes de... Es que, bueno, si hablamos del sistema petrolero... Las partes componentes de un sistema, ahí está. Generación, migración, acumulación de hidrocarburos. Parte de un sistema petrolero, pero falta. Roca sello. Exacto. Pero hablando de roca sello, ¿no estaremos hablando de formación de trampa? También, pero hay varios tipos. ¿Qué más falta ahí? A ver, Andreita. Tal vez Inge la roca almacenadora también. Está ahí, pues acumulación, dice. A ver, Camila, ¿qué entiendes por timing en un sistema petrolero? Perdón, Inge, entiendo por qué. No escuchaba bien. ¿Qué es el timing en un sistema petrolero? Víctor Fernando. ¿Cómo es, Cami? ¿Sabes? ¿No sabes ese término? La verdad, no, Inge, no recuerdo. ¿Qué es el término que nos dice que tiene que estar, o sea, en el mismo, en una orden, en un orden secuencial, adecuado, en un orden? El orden de los elementos que componen el sistema, Esther. Sí, o sea, tiene que ir de acuerdo, o sea, pasito por pasito, pero en un orden. Eso es un proceso. Un proceso indica una serie de etapas o pasos. ¿Qué dices, Andreita? La sincronía de los estratos, Inge. No. Timing, ¿qué significa en español? ¿Es el tiempo en el que se acumulan los hidrocarburos en la roca sello? ¿Un cortejo sedimentario? No, está asociado justamente a la expulsión. El tiempo, ¿en qué tiempo ha sido expulsado desde la roca generadora hasta la roca almacenadora? Todos esos pasos los vamos a ir viendo con más detalle, ¿ya? ¿Ven mi pantalla, jóvenes? Sí. Ok, un sistema petrolero. Los temas que vamos a desarrollar, que es la introducción a un sistema petrolero que compone una roca generadora, una roca almacenadora, la roca sello, la migración, la trampa petrolera, la sincronía o carta de eventos, se llama bien, y ejemplos del sistema petrolero a nivel mundial y en nuestro país. ¿Qué es un sistema petrolero? Ya, ese término, vamos a ver, hay que hacer unos antecedentes para tomar el nombre de sistema petrolero.
Desde que se ha empezado la explotación del petróleo, en la década de 1870, ya normalmente, con el descubrimiento de los pozos en Estados Unidos, a partir de esa época, una gran mayoría de los campos petrolíferos, generalmente, fíjense, casi el 97% de los campos petroleros, fíjense, han sido desarrollados y o explotados en rocas hectáreas. ¿No? Es bien importante esto porque parte del sistema, por eso que le hemos dado mucha énfasis los anteriores temas a las cuencas sedimentarias, porque son las cuencas donde generalmente albergan la acumulación de materia orgánica y posteriormente están transformándose en un depósito de hidrocarburos, ¿no es cierto? Ahora, ese otro 3%, ¿a qué tipo de rocas tendríamos que estar hablando? ¿Serán rocas ígneas o rocas metamórficas? Metamórficas, sí. Sí, hablando del proceso de fracking, ¿en qué tipo de roca se da el proceso de fracking zonal? Lutitas y pizarras. Pizarras también, más que todo, ¿no? Por eso, y el término de pizarra está asociado normalmente a rocas de tipo metamórfico, ¿no es cierto? Entonces, es importante, si bien la mayoría están asociadas en rocas sedimentarias, eso no quiere decir que no hayan rocas metamórficas, ¿ya? Ahora, en rocas ígneas también puede haber, fíjense, es importante también de que podamos encontrar en alguna oportunidad asociada a rocas ígneas, pero tenemos que hablar con una porosidad. Es un factor bien importante dentro de las rocas ígneas. Y para que un yacimiento pueda producirse, generalmente tenemos que tener el factor de porosidad secundaria. Entonces, no quiere decir que no hay en los otros tipos de rocas, pero es muy poco o es mínima con relación a las rocas sedimentarias. Entonces, un sistema petrolero, como decía, es un sistema natural que incluye elementos y procesos geológicos necesarios para que una materia orgánica se pueda convertir en hidrocarburo. Es un sistema natural porque aquí no interviene directamente en la formación de hidrocarburos ninguna persona, ¿no es cierto? Se tiene que dar de manera natural. Ahora dice, incluye elementos y procesos. ¿Cuáles serían los elementos? Hemos visto que haya roca generadora, que haya roca almacenadora y que haya roca sello o trampas. Esos son los elementos que constituyen un sistema petrolero. ¿Cuáles son los procesos? La formación. Desde la acumulación de una materia orgánica que se va a convertir en un determinado hidrocarburo, gas o aceite, de manera natural. Ese es un proceso, eso se va a dar en el tiempo. Otro proceso es la migración. ¿Cómo va a ir fluyendo estos hidrocarburos que se están formando en el tiempo hasta albergarse en un depósito determinado? Es un proceso. Y también el otro proceso es el tiempo de la expulsión. ¿No? Entonces es una combinación dentro de un sistema natural que constituyen elementos y procesos que dan lugar a la acumulación de hidrocarburos. Ahora, los elementos de acá, fíjense, es bien claro. Constituye generalmente una roca generadora, que es lo que hemos estado hablando constantemente. Luego, una roca almacenadora, una roca sello, 3 elementos importantes. Y además que puede venir, bueno, asociado al tipo de trampa que se puede contribuir para que estos hidrocarburos que se están formando en el tiempo no puedan llegar a la superficie. Ahí también hay que tomar en cuenta la migración y el sepultamiento necesario para la generación térmica de hidrocarburos. ¿A qué se refiere con el término de sepultamiento? A ver, Claudia, Verónica.
que los otros términos ya hemos conocido, pero aquí dice, y además el sepultamiento necesario para la generación térmica de los hidrocarburos. ¿A qué se refiere con el sepultamiento? Bueno, me hace entender algo de presión, cuando tal vez la presión ejerce y algo de sepultamiento, a eso me hace referencia. El sepultamiento, como tú dices, es la acumulación de sedimentos en niveles mucho más superiores que van a permitir los procesos de presión. Y esa presión va a permitir que pueda formarse un determinado hidrocarburo, ¿no es cierto? ¿No? Y la presión, fíjense, también va a estar asociada a un factor térmico, ¿no? Que lo vamos a ir desarrollando. Entonces, fíjense, acá estamos viendo un sistema petrolero. Tenemos una roca generadora en gris, donde se va a ir acumulando en el tiempo la materia orgánica. Después tenemos el proceso de migración, que está en vectores rojos y en vectores blancos, ¿no? Ahí hay dos diferentes tipos de procesos. Puede ser migración primaria o secundaria. Luego está en un color gris marrón claro, generalmente la roca almacén. Luego por encima tiene que haber una roca sello. Y después acá estamos viendo dentro de la acumulación, puede darse en sistemas de trampas estructurales asociadas generalmente a pliegues, en este caso anticlinales o fallas, ¿no? Entonces también es bien importante cuál es la diferencia entre una migración primaria y una migración secundaria. ¿Y qué pasa cuando no tenemos una roca sello? Puede llegar hasta la superficie, ¿no? ¿Qué término se conoce cuando el hidrocarburo llega hasta la superficie? Dismigración. Entonces, todos esos elementos que estamos analizando acá lo vamos a describir con mucho más detalle, ¿no? Ahora, los elementos, dice, también tienen que tener unas características físico-químicas y también una relación espacio-tiempo, que quiere decir tiene que haber una sincronía, que lo vamos a describir después en la última parte, lo que se llama la sincronía o la carta de eventos de un determinado sistema petrolero, ¿no? Entonces, tiene que haber un sistema, por eso dice espacio-temporales. Hemos estado viendo en algunos casos, el primer elemento que tiene que conformarse va a ser una roca almacenadora generadora, ¿no es cierto? Después pasar en el tiempo a una roca generadora. Entonces, a eso se refiere una relación espacio-temporal. Primero, ¿qué se forma? Después, ¿cuáles son los otros pasos para obtener determinado hidrocarburo? Por eso dice, estos elementos tienen que tener una relación. Espacio quiere decir el espacio tridimensional suficiente para que pueda formarse, pueda migrar y pueda acumularse, ¿no? Tienen que ser necesariamente en rocas sedimentarias, normalmente hemos estado viendo. Y eso, si normalmente vemos en perfiles, eso tiene que estar representado en 3D. ¿Qué quiere decir? Que tenga ancho, largo y profundidad, ¿no? Y la relación temporal es en qué etapa se forma el hidrocarburo, cuándo migra, cuándo se almacena, ¿no? Entonces, esa la relación de espacio-tiempo generalmente va a permitir la acumulación o bien de aceite o bien de gas en un determinado depósito, para que se acumulen y se preserven. Esos son términos dos importantes, ¿no? Se acumulen para que tengamos una cantidad necesaria que pueda ser apto, vamos a denominarle una acumulación comercial, que es explotar. Y preservar, que quiere decir que se mantenga ahí, no que pueda migrar a otras secciones. Entonces, vamos a empezar por el primer elemento que corresponde a la roca generadora. ¿Qué es una roca generadora? Se define como todo aquel cuerpo de roca que permita normalmente una conservación temporal. ¿Por qué se denomina temporal? Porque vamos a ver que va a migrar, ¿no es cierto? Se va a acumular en las primeras fases, en los primeros estadios, pero después habrá otros procesos que van a hacer de que puedan fluir esta acumulación de materia orgánica. Entonces, una roca generadora es una roca en 3D
que permita la acumulación de materia orgánica. Esta materia orgánica en el tiempo se va a transformar en hidrocarburos. Ahora, para que tenga la característica de roca generadora, fíjense, esta roca tiene que estar a cierta profundidad. Aquí nos indica mayores a 1000 metros de profundidad. ¿Por qué? Fíjense, es bien importante la profundidad donde se va a estar conformada esta roca generadora. Porque la materia orgánica que esté dentro de esa roca generadora tenga las condiciones necesarias para transformarse, madurar y pueda convertir esa materia orgánica en aceite o en gas. Por eso es bien importante ese sotezamiento, ese entesamiento por encima de estas rocas, alrededor de 1000 metros de otras rocas, ¿no? Entonces, ahí generalmente la carga que está encima va a contribuir a esa carga de presión para que pueda ir generándose y madurándose esta materia orgánica y para que se pueda transformar en un determinado hidrocarburo. Además, otro factor que tiene que estar asociado dentro de la roca sedimentaria es que esta pueda desarrollarse dentro de una cuenca sedimentaria. Y hemos dicho normalmente son cuencas sedimentarias marinas, además que tengan la capacidad de sufrir los procesos de subsidencia o hundimiento. ¿Cuándo se va a dar ese proceso de subsidencia o hundimiento? A ver, Víctor, ¿cuándo se daría en la cuenca sedimentaria el proceso de subsidencia? Puede haber varios factores. Dije, uno puede ser que por la carga litostática, otro puede ser estructuralmente, otro puede ser isostasia, y hay bastantes más. No, pero aquí está bien clarito, dice, aquí tiene que estar entesada. Entonces, es el primer factor que se estaba explicando. La carga litostática que está encima, que va a permitir a que ese proceso de subsidencia, que es bastante lento por la carga litostática, también va a permitir que esa mayor presión que tenemos en los cuerpos en estratos superiores, va a permitir que haya unas ciertas condiciones de presión, ¿no es cierto? Y esas condiciones de presión están directamente relacionadas a los procesos de compactación que lo vamos a ver posteriormente. Entonces, el proceso de subsidencia está asociado a ese entesamiento, esa carga litostática que se encuentra. Ahora, tiene que haber tres requisitos, tres requerimientos para que una roca determinada pueda ser considerada como roca generadora, ¿ya? O roca almacenadora. En muchos libros no se pone roca generadora, se pone roca almacenadora. Los tres requisitos es que hay una roca que tenga una cierta cantidad, que tenga una cierta calidad y una cierta madurez. ¿A qué se refiere con cierta cantidad? Que tenga un volumen adecuado, que tenga un espesor adecuado, que tenga la capacidad de poder albergar materia orgánica. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere la cantidad, que tenga el espacio suficiente en volumen o en espesores para que pueda acumularse dentro de esa roca, también puede haber una importante cantidad de materia orgánica. Calidad. ¿A qué se refiere en la calidad? ¿Dónde normalmente se va acumulando una materia orgánica? ¿En qué tipo de rocas? A ver, Vilma Mamani. Ya nos hemos referido con cantidad. Cantidad quiere decir a un volumen suficiente, un espacio suficiente para que pueda albergar rocas, materia orgánica dentro de la roca. ¿A qué se refiere con calidad? No está la Vilma. A ver, José Maita.
sea, el feomaita. Nada. A ver, dale, Andrés. Inge, perdón, ¿cómo era la pregunta? Mil Si no me disculpas. estás atendiendo, bueno, estoy hablando a mi computadora y desganitándome. No, Cuando Inge, hablamos de que la señorita, roca generadora que me he tenga olvidado. una cierta calidad, ¿a qué me estoy refiriendo? De que, o sea, de que, por ejemplo, no tenga, o sea, no sé, a ver, podría ser, por ejemplo, que la rutita no sea tan gravosa, por ejemplo, o tan arenosa, sino de que sea eh, más pelítico, ¿no? O sea, imagino que eso puede ser de calidad, digamos. Claro, se refiere justamente al tamaño de grano adecuado, ¿no es cierto? Y esas características las tienen las rocas pelitas, ¿no es cierto? Lutitas, arcilitas o limolitas, ¿no? Y después otro factor importante es la madurez. Que tenga esta roca, que tenga las condiciones necesarias para que pueda madurarse, pueda transformarse en el tiempo esta materia orgánica en un determinado hidrocarburo, ¿no? Entonces, esas tres condiciones tiene que haber tener una roca almacenadora, ¿no? Por eso dicen, la roca generadora es una roca que debe tener un porcentaje mayor al 1% de carbón orgánico total, ¿no? Es una medida que se puede determinar en laboratorio, el porcentaje del COT, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante? ¿Dónde viene este carbón orgánico total? Se da por la descomposición de las partes blandas de los organismos. Animales y vegetales, vamos a ver que tienen dentro de sus organismos, dentro de sus partes blandas, algo de carbón, algo de materia orgánica que se va a ir transformando en el tiempo en carbón orgánico total, ¿no? Entonces, tiene que tener mayor al 1% el contenido de COT para que pueda ir evolucionando, madurándose en un determinado hidrocarburo. Es importante saber determinar el COT, ¿ya? Ahora, cuando decimos volumen o cantidad, fíjense, cuando hablamos de cantidad estamos hablando generalmente que tiene que tener un volumen importante que pueda almacenar materia orgánica. Un espesor importante. Calidad generalmente está asociada a la presencia de rocas sedimentarias de grano fino, ¿no? Ahí tenemos principalmente la presencia de lutitas con contenido calcáreo, la presencia de margas, puede darse también en algún aspecto en algunas calizas, limolitas o calizas arcillosas. A ver, ¿qué entendemos por el término de marga? A ver, Percy, Orellana, Percy, Daniel, ¿qué es una marga? Percy, ¿qué es una? Sí, te escucho. ¿Qué es una marga? Es una roca sedimentaria, pero está compuesta, creo, por calcita. Sí, creo que es principalmente de calcita que está compuesta. A ver, Wilmer Villalobos, ¿una lutita calcárea es igual a una marga? Lutitas calcáreas, esas serían las que tienen cantidades, con diferencia las margas sería al contenido de calcita, creo que a lo que un poquito me acuerdo. O sea, las lutitas tienen más limo y pocas cantidades de calcio. ¿Qué dices, Franz Aruquipa? Perdón. Franz, ¿una lutita calcárea es una marga? A ver,
Franz no está en clases. Luis Miguel Cáceres. ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho. Dale, Luis Miguel. Una roquita calcárea tendría más cantidad de arcilla en comparación con la de carbonato de calcio. En cambio, una marga Entonces, ¿qué sería una marga entonces? ¿No es una lutita calcárea? ¿O es una limolita calcárea? ¿Qué dices? Una lutita, una marga está constituida de material fino. Puede ser una parte de arcilla, una parte de limo, pero que va a tener un contenido ya igual de carbonato de calcio. Va a ser menor al de una lutita calcárea. Ya, de eso dependiendo cómo diferenciamos. Normalmente, fíjense, están constituidas por rocas de grano fino, lutitas, margas, limolitas, pero también entran en el concepto de calizas. Fíjense, es importante la aplicación como roca generadora. En el caso de la caliza tiene la característica de ser una roca fina. ¿Qué dices, Fabiana Flores? Fabi. Sí. Una limolita tiene las características de ser una roca generadora. ¿Acaso caliza tiene sedimentos finos? Tal vez porque las calizas van a tener, o sea, como están más en plataformas carbonatadas, es donde van a estar más organismos y hay esa mayor probabilidad de que se descomponga ese material blando que nos decía. El contenido de carbón orgánico total, ¿no es cierto? Entonces, es bien importante normalmente, la primera característica de las rocas, que tenga un espacio suficiente, un volumen suficiente y que sea de calidad. ¿Qué quiere decir? Que esté constituida por rocas pelíticas o de grano fino, ¿no? Ahora, ya tenemos la roca, ya tenemos las características o la calidad. Tiene que haber otro factor más dentro de la roca generadora o almacenadora. El proceso de diagénesis. ¿Qué entendemos en rocas sedimentarias? El proceso de diagénesis. A ver, Milenka, ¿qué entiendes en diagénesis? ¿Qué entiendes por diagénesis? José Miguel Vázquez, a ver. Dale. ¿Qué entiendes por un proceso diagenético? Entiende ese proceso al proceso de compactación, o sea, de un sedimento que pasa a ser roca. Esto incluye la litificación. ¿Y qué es la litificación? ¿Es lo sinónimo de diagénesis o no? A ver. No, la diagénesis incluye la litificación. ¿Y qué es la litificación? La litificación, en mis propias palabras, es el proceso en donde la roca, por procesos de presión y cambios en su composición, pasa a ser ya a una roca sedimentaria. Pero en mucha literatura indica que litificación es igual a diagénesis. ¿Qué dices, Claudia? Claudia Verónica Daza. Tal vez en la diagénesis hay el proceso influye el proceso de presión y de temperaturas, pero en la litificación no estoy muy segura si influyen también estos procesos. Entonces, sí sé que es como sinónimo, pero no estoy muy segura. Lo que es la litificación es el proceso
de lo que es la consolidación. La diagénesis es la maduración química y recristalización de sus componentes. Aparte hay otros procesos más dentro de lo que es la diagénesis. La diagénesis es el proceso que va a ir a formar la roca. La litificación es la formación de la roca. Inge, ¿podría responder yo también? A ver. Bueno, en sí, litificación, en lo que es la litificación es cuando un sedimento se vuelve roca y tendría los procesos como compactación y lo que es la cementación. Y en la parte de diagénesis ya afecta la temperatura y la presión. Puede ser un factor que ocasione esto, el enterramiento. Y al aumentar la presión y la temperatura, esto no llega a la fase de las rocas metamórficas, no llega a ese tipo de presión. Pero en la diagénesis ocurre recristalización, formación de nuevos minerales, así. Y ambos hacen que un sedimento se vuelva roca, la litificación y la diagénesis, que serían diferentes. ¿Cuál es más amplio, litificación o diagénesis? Yo creo que la litificación es más amplio porque no necesita presión y temperatura. Y diagénesis a más profundidad. ¿Qué dices, Jorge Chávez? ¿Litificación o diagénesis? ¿Cuál involucra a cuál? La diagénesis involucra la litificación. Sí, involucra una serie de cambios, ¿no es cierto? Y esos procesos diagenéticos que no solamente está afectando a las rocas, a los sedimentos para que se conviertan en rocas sedimentarias. Dentro de una cuenca, si tienes cantidad de materia orgánica y tienes la calidad de roca, generalmente van a actuar los procesos diagenéticos, ¿ya? Asociado a la presencia de materia orgánica. Por tanto, entonces la diagénesis va a ser también ese mismo proceso, pero acá, por el cual los biopolímeros, ¿qué quiere decir? Las partes blandas de los compuestos orgánicos que tienen los seres vivos, plantas, animales, que tienen carbohidratos o tienen proteínas, generalmente por ese proceso son sometidos a cambios de tipo microbiano. ¿Bien? Ahora, ese proceso de diagénesis de sus partes blandas generalmente están asociadas a presencia de poca profundidad. Hemos dicho que por lo menos tienen que haber espesores mayores a 1000 metros, ¿no? 1 kilómetro de profundidad o espesores. Esas presiones litostáticas que se van a referir generalmente a presencias entre 0 y 300 bares. Esa presión litostática, por el incremento de las capas o los sedimentos encima, van a ejercer esta presión de tal manera que hay ese cambio, esa modificación. Y además, otro factor importante, la presencia de bajas temperaturas. Bueno, bajas temperaturas en un rango entre 0 y 50 grados, ¿no? Entonces, el proceso diagenético de estos compuestos orgánicos tiene como producto final la producción de gas de tipo que se llama el gas metano. Es importante este proceso, sí. Inge, pero hay que aclarar esto también, que esto lo que estamos viendo es solo para fangolitas, limolitas y arcillitas. Estamos hablando de la calidad de las rocas, hemos visto ahí justamente de grano fino. ¿O has visto en que en arenisca se produzca el proceso de diagénesis? No, o sea, se produce, pero no de este tipo, porque las areniscas no, o sea, hacen que no se conserven. Por eso estamos hablando pues de la calidad y el tipo de litología. Ahí está bien, mil disculpas. ¿No ven? Sí, sí. Ahora, cuando dice bajas temperaturas y profundidades, de poca profundidad, un ejemplo que les voy a describir normalmente, ¿dónde se genera gas metano? También en los rellenos, ¿en qué tipo? Donde se van acumulando los rellenos sanitarios, donde se va acumulando la basura.
ahí en esas condiciones que están casi subsuperficiales y tienen temperaturas bajas, esa descomposición de esa materia orgánica producto de la basura también se va generando gas metano. Por eso se requiere, fíjense, temperaturas entre 0 y 50 y muy poca profundidad, ¿no? Yo tuve la oportunidad, no sé si ustedes conocían, el antiguo relleno sanitario de la alcaldía estaba detrás de lo que es actualmente el zoológico, ¿no es cierto?, en Mayasa. Ahí en la parte de atrás que daba con el río, ahí era el antiguo relleno sedimentario, relleno de basura de la alcaldía, y cuando hicimos la visita ahí, justamente había unas tuberías que estaban saliendo, que estaban incrustadas en medio de las celdas, y ahí salía gas metano. Entonces las condiciones, fíjense, son temperaturas bajas y no tiene que tener mucho, pero hay esa descomposición de estos compuestos orgánicos. Entonces, es importante la presencia de la materia orgánica, y la materia orgánica viene justamente de la materia viva, ¿no es cierto? Acá nos está mostrando, fíjense, la composición de los constituyentes orgánicos que puede tener una proteína, puede tener un carbohidrato, un lípido o la presencia de lignita, ¿no? Tanto en plantas y en animales, ¿ya? Porque ambos son fuentes para la generación de materia orgánica. Si vemos las proteínas, normalmente hay mayor proteínas en los animales. Pero si vemos la presencia de carbohidratos, fíjense, hay mayor cantidad en las plantas con relación a los animales. La presencia de lípidos, igual más o menos, está más o menos equilibrado, y la presencia de lignina o lignita, la lignina, que es una materia orgánica que va a producir una lignita, ¿no es cierto?, que es un carbón específico. Normalmente se van a dar la lignina en las coníferas, en los robles y en los pinos, lo que da lugar a los carbones naturales, ¿no es cierto? Entonces, todas estas sustancias que pueden ser de plantas o de animales van a aportar la materia orgánica necesaria para que pueda transformarse en un determinado hidrocarburo. Ahí ya entra el término de querógeno. A ver, ¿qué entendemos por querógeno? A ver, Zona Lacebo, ¿qué entiendes ese término de querógeno? Sería como la sustancia previa al petróleo o al aceite. Es como la materia orgánica ya en proceso de convertirse en petróleo. A ver, el querógeno es una parte, es un compuesto de la materia orgánica, ¿ya?, que normalmente estamos viendo que se está formando en las rocas sedimentarias, que tiene una serie de características, ¿ya?, que dice que es insoluble en ácidos, bases o solventes orgánicos. Y este querógeno, en ese proceso de transformación de esta materia orgánica a un determinado hidrocarburo, está constituido generalmente por grasas y ceras. ¿Ya? Como dice Zona, es una fase intermedia entre una materia orgánica y un determinado hidrocarburo, ¿no es cierto? Es importante porque ya se puede determinar qué tipo de querógeno dependiendo de la cantidad de materia orgánica, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta el contenido de materia orgánica, podemos tener diferentes tipos de querógenos. O sea que estamos viendo un querógeno sapropélico. ¿Qué quiere decir el querógeno propélico? De tipo sapropel, ¿no? Se refiere generalmente a la maduración de esta materia orgánica, resultado de la descomposición y de los efectos de polimerización, generalmente de algas y de hierbas, ¿ya? Entonces, la presencia de materia orgánica con contenido de algas y de hierbas, generalmente, van a dar este tipo de querógeno, de tipo sapropel, ¿ya? Estas algas, estas hierbas, generalmente están acumuladas en condiciones acuáticas con bajo contenido de oxígeno atmosférico. Esto es bien importante. La falta de oxígeno
atmosférico nos va a dar lugar a condiciones netamente reductoras, ¿no es cierto? Entonces, hay un tipo que se denomina el sapropélico, luego hay un querógeno de tipo húmico. Este término que ya conocemos generalmente está asociado a la descomposición de las plantas, ¿no es cierto? De ahí viene el humus, ¿no es cierto? Entonces, generalmente es la descomposición de esta materia orgánica de plantas que se depositan en ambientes continentales y donde hay generalmente abundante oxígeno. Fíjense, el contenido húmico asociado a ambientes oxidantes, en cambio, el querógeno sapropélico no tiene muchas condiciones oxidantes, es más de tipo reductor. Entonces, tomando cuenta de las características, pueden ser sapropélicos o húmicos, pero también hay otra clasificación que se maneja generalmente del tipo de querógeno, pueden ser del tipo 1, 2 y 3, ¿ya? Acá estamos viendo la presencia de querógeno tipo 1. ¿Qué características tiene? Este tipo 1 está asociado generalmente al de tipo sapropel, porque habíamos dicho generalmente se deriva de la descomposición de materias de algas principalmente, ¿no? Entonces, ¿dónde se forman las algas? Acá está. Este cuadro nos está mostrando, fíjense, la relación de hidrógeno carburo versus la cantidad de oxígeno y carbón, ¿no? Entonces, acá tenemos el de tipo 1, el de tipo algal, que quiere decir que generalmente es la descomposición de materia algácea. Algas. ¿Dónde se generan las algas? En ambientes marinos, en las regiones denominadas los fitoplancton. Entonces, el querógeno de tipo 1, de tipo alginita o de la materia algal, generalmente van a generar un tipo de hidrocarburo denominados los aceites, oils, ¿no? Y fíjense, en el cuadro está asociado generalmente a un proceso que se llama catagénesis. No es tanto un proceso de tipo metagénesis. Después vamos a ver a qué nos referimos estos dos términos, ¿ya? Entonces, el querógeno de tipo 1 generalmente es de la descomposición de algas. Querógeno de tipo 2. También, todas son de descomposición de materia orgánica, dependiendo, pero de qué tipo de materia orgánica, ¿ya? Entonces, acá el querógeno de tipo 2 dice es una asociación, es una mezcla de materia orgánica autóctona, que quiere decir que se ha descompuesto, no ha sufrido transporte, de origen marino, en una cuenca marina. Además, dice que puede también estar asociado con materias orgánicas de ámbitos continentales. Pero hay una mezcla entre materia orgánica que se ha formado en una cuenca marina y materia continental. Esta materia continental que ha venido de un continente, ha sido transportado, acumulado, sedimentado en una cuenca marina, ¿ya? Entonces, es una mezcla, es un híbrido, es un mix que podemos llamar de materia orgánica fitoplancton, zooplancton y restos de plantas y animales que han venido de la parte continental. Ahora, este querógeno de tipo 2 van a producir los oils y también gas. ¿Ya? El primero, normalmente habíamos dicho, produce aceite, lo que llaman el famoso oil. No, en este tipo de querógeno 2 más o menos van a producir aceite y gas. Luego se tiene un querógeno de tipo 3. ¿De dónde viene este tipo de querógeno 3? Está asociado directamente a restos de plantas y organismos que se originan en los continentes. ¿Ya? Ahora, este querógeno de tipo 3 ya no tiene aceite u oil, ¿ya? Normalmente puede producir gas o puede producir carbón, ¿ya? Entonces, principalmente está constituido por organismos que se han desarrollado, que se han formado en el continente, pero en algún caso también puede estar asociado por materia orgánica de origen marino. Pero la diferencia es que
esta materia orgánica que se va desarrollando en una cuenca marina tendría que ser somero en una en una plataforma continental. ¿Por qué? Porque tiene que estar sometida a la acción del oxígeno de la atmósfera. O sea, en otras palabras, tiene que tener una oxidación importante. ¿Bien? Entonces, acá en este cuadro de la ventana de generación de hidrocarburos, fíjense, tenemos el quirógeno 3 que va a producir gas y puede producir carbón. Y está asociado a los procesos diagenéticos. Si vemos un poco más adelante, acá el de tipo 2, fíjense, también está asociado a procesos metagénicos y generalmente es el resultado de materia orgánica de lípidos, ¿no? El 3, fíjense, hemos dicho es más de tipo continental y normalmente está asociado también a materia orgánica marina, pero que haya sido oxidado, que se encuentra generalmente en plataformas externas. Y ahí hay un término bien importante, que es el término de vitrinita, que vamos a explicarlo después, este concepto de vitrinita. ¿Ya? Luego tenemos el tipo 4, ya, el quirógeno de tipo 4, que generalmente está asociado a la acumulación de materia orgánica rica en inertinita. ¿Qué es este término de inertinita? Si alguien ha podido escuchar alguna vez este término. En geología de Bolivia, jóvenes. Digo en geología de petróleo. ¿A qué se refiere el término de inertinita? A ver, María Elena García. María Elena. A ver, Luis Moles. Luis. ¿Han escuchado ese término de inertinita? ¿Qué dices, Bárbara Gabriela? No, Inge, no escuché. Pero por lo que acabo de ver en Inter es el fosilizado. Sí, es un tipo de carbón que generalmente, a diferencia del 3, que normalmente hemos visto en el 3, el quirógeno de tipo 3 puede producir carbón, ¿no es cierto? El de tipo 4 es un tipo de carbón, pero que ya no va a producir carbón. Generalmente, fíjense, dice, la inertia de parte de troncos que están muy oxidados y estos no van a generar hidrocarburos, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo, está asociado a un tipo de materia orgánica que se va a ir descomponiendo y transformando en el tiempo. Y vamos a ver ahora la relación. Habíamos dicho que generan de manera principal, todos los hidrocarburos están asociados netamente a rocas sedimentarias. ¿Y dónde se forman las rocas sedimentarias? Una relación muy estrecha con los ambientes sedimentarios, ¿no? Ahora, esto ustedes ya lo han visto desde Geología 1 y en sedimentología más que todo han hecho con mucho énfasis a los ambientes sedimentarios, ¿no? De manera general se reconocen 3 ambientes, ¿no es cierto? Un ambiente continental, que netamente es ambiente terrígeno, un ambiente transicional, que quiere decir intermedio entre continente y marino, y el otro ambiente marino, ¿no es cierto?
Ahora, en cada ambiente sabemos que se depositan diferentes tipos de sedimentos, ¿no es cierto? Los materiales van variando, ¿no es cierto? Tienen ciertas características que son los continentales o tesígenos, los intermedios o de costa y los marinos, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen la capacidad de poder identificar en base a una descripción litológica, decir en qué tipo de ambiente se ha depositado. Y además de la descripción litológica, ustedes tienen generalmente la capacidad de poder determinar qué tipo de fases, en base a su petrología, litofasias, biofasias, palinofasias, que vamos a determinar un sedimento si se ha depositado en un ámbito continental, de transición o costero, o un ambiente marino, ¿no es cierto? Entonces, dentro de una cuenca sedimentaria, en los procesos de diagénesis, hay una serie de tipos asociados a los procesos o los cambios genéticos. Hay 3, la catagénesis, la diagénesis y la metagénesis. ¿Ya? Vamos a empezar por el proceso catagenético, ¿ya? Que también es una serie de transformaciones, de procesos de la transformación de las rocas asociadas a materias orgánicas hasta un determinado hidrocarburo, ¿ya? Entonces, ¿a qué llamamos un proceso catagenético o una catagénesis? Aquí el gráfico nos está mostrando, fíjense, que nos está mostrando el incremento asociado a la profundidad y temperatura, ¿no es cierto? A mayor profundidad tenemos mayor incremento de presión y mayor temperatura, versus la relación del tipo de hidrocarburo que se está formando. A mayor profundidad, ¿sí? Entonces, hay 3 procesos. Uno, un proceso diagenético, un proceso de diagénesis que se da casi subsuperficial. En una parte intermedia profundidad ocurre el proceso de catagénesis y a mayor profundidad, mayor incremento de temperatura, el proceso de metagénesis, ¿no? Diagénesis ya hemos visto que está asociado generalmente, y lo hemos estudiado bastante, con los sedimentos se transforman en una roca sedimentaria, ¿no? Un proceso catagénico, fíjense, también involucra esa transformación de materia orgánica a determinada profundidad, incremento de temperatura. Están asociados también a un tipo de hidrocarburos, fíjense. En un proceso diagénico, como les había dicho, normalmente se generan principalmente un metano biogénico. Puede ser una región híbrida, puede darse la producción o la generación de aceites y la presencia de gas húmedo. Pero en los procesos más profundos, que quiere decir cambio, metagénicos, aquí está asociado a lo que se denominan las ventanas de gas, netamente gas y principalmente de gas de tipo seco. ¿No? En un proceso catagénico, algo de aceite y gases húmedos, ¿no? Ventana de petróleo y abajo tenemos la ventana de gas, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el proceso de catagénesis. Una vez que tienes acumulado, almacenado el tipo de litología, normalmente de grano fino, que tenga un buen espesor o una relación de volumen adecuado para que puedas albergar la materia orgánica, estos sedimentos con mucha materia orgánica generalmente tienen que estar enterrados, habíamos indicado, a profundidades mayores a 1 kilómetro, ¿no? Entonces, estas tienen que tener un soterramiento, tiene que haber a mayor profundidad, mayor incremento de presión y también temperatura, ¿no? Entonces, ese proceso catagénico que va a dar hasta los 1000 metros de profundidad, en esas condiciones hay un incremento importante, no mucho, pero de temperatura y de presión, 2 factores físicos, ¿no es cierto? Entonces, vas a tener mayor temperatura y mayor presión que en la superficie. El querógeno va a seguir una serie de procesos que se va a transformar generalmente en tipos de hidrocarburos, normalmente el tipo de metano, ¿no? Entonces,
el querógeno que se está formando de un proceso de una acumulación de materia orgánica tiene una transformación térmica y generalmente en ese proceso de catagénesis el querógeno va a producir o va a generar gas húmedo y condensados. Y posteriormente los mismos procesos catagénicos, cuando hay mayor incremento de presión y temperatura, produce la generación por lo menos de gas seco o gas de metano de tipo catagénico. ¿Ya? Acá este cuadro, fíjense a la derecha, nos está mostrando más o menos la relación. Profundidad, temperatura, la reflectancia de la vitrinita, vamos a ver después que también está asociado a la transformación de la materia orgánica, y el tipo de hidrocarburo que se está formando. Entonces hemos dicho, aquí estamos viendo el proceso de catagénesis. Estamos acá a un producto intermedio, temperaturas mayores a entre 65 grados y alrededor de 150 grados, donde hay la generación de petróleo. Ahí llamamos gas húmedo y condensados, ¿no es cierto? Entonces, en esta zona de catagénesis puede generarse petróleo o puede generarse gas húmedo, ¿ya? Entonces, es un proceso intermedio, ¿no? Y es bien importante, después que lo vamos a mencionar, este término de la vitrinita, que es un indicador, fíjense, la reflectancia de la vitrinita nos indica la presencia del contenido de material orgánico. Y el tipo y el contenido de material orgánico está referido generalmente a tipo de querógenos, ¿no? Entonces, en un proceso catagenético se genera petróleo y se genera también gas, como hemos visto acá. En la catagénesis, generación de petróleo y gas húmedo. Entonces, acá igual nos está mostrando el proceso de catagénesis del orden entre 50 hasta 225 grados centígrados y presiones de 300 a 1500 bares. Esto es bien importante, son indicadores, no son definitivos, porque nadie ha entrado a calcular directamente qué tipos se consideran, ¿no? Un rango entre los 50, acá está, entre los 50 y los 225 grados, donde se forma el proceso de catagénesis. Entonces, ahí se generan petróleo y gas, hemos dicho, ¿no? El gas tiene esta serie de intervalos entre más o menos de 50 a más o menos 250 grados centígrados. Y el aceite entre 60 y 175 grados centígrados. Normalmente, gas, petróleo y gas húmedo en una fase de catagénesis. Y si vamos profundizando, se da el otro proceso que se llama la formación del querógeno asociado a la metagénesis, ¿no? Meta sabemos que es el término que se refiere a los cambios de la materia orgánica y del sedimento. Esta metagénesis en algunos casos se considera como el inicio de metamorfismo, ¿no? Meta sabemos que es cambio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los rangos más o menos? Fíjense, de temperaturas que se van a dar por encima a los 200 grados centígrados. Y es la última etapa con relación a la profundidad y temperatura donde se puede formar la materia orgánica. Pasa esos rangos ya no es pues metagénesis, ya es directamente metamorfismo, ¿no? Entonces, es importante que en este proceso de metagénesis se va a dar generalmente la transformación de la materia orgánica o del querógeno, generalmente la generación de gas o gas seco que llaman, ¿no? Entonces acá está la división entre una catagénesis que se va a formar petróleo y gas húmedo y en los procesos de metagénesis directamente gas seco, ¿no? Hay rangos de temperatura por encima de los 225 y las profundidades es mucho mayor, ¿no? Pueden darse hasta 4 kilómetros más o menos. Entonces, hay esos tres procesos, el proceso catagénico, el proceso de metagénesis
y el proceso diagenético que se da generalmente en la subsuperficial con la producción generalmente de metano de tipo biogénico. Entonces, ¿cuál es el rango superior del proceso metagénico? Tiene que llegar alrededor de más o menos de temperaturas de 315 grados, 300, 315, porque a partir de temperaturas mayores a 300, o puede llegar dice, hasta profundidades de 8.000 metros. ¿No? Y a esa profundidad de 8.000 metros, 8 kilómetros, generalmente se producen presiones mayores a 5.000 bares. ¿No? Entonces, ese sería más o menos el rango de un proceso de la formación de gas seco principalmente, ¿no? Entonces, el problema es que en estas regiones a mayor profundidad, en los procesos metagenéticos, si bien hay generación de gas, no son comercialmente económicos. O sea, no va a generar en mucha cantidad. Entonces, normalmente tendrían que estar asociados al rango de una catagénesis donde se produce gran cantidad de aceites o de gases húmedos. Y este es el cuadro que nos está mostrando, fíjense, un cuadro generalizado asociado generalmente a la evolución de la materia orgánica, profundidades, desde la superficie hasta 10.000 metros o 10 kilómetros, tenemos el contenido de agua en peso, la composición de la materia orgánica y la materia maceral, ¿no? Que puede ser el querógeno asociado generalmente a tipos de querógenos, algales, alginitas o de mayor profundidad, ¿no? Acá nos está mostrando la transformación bioquímica de la materia orgánica. Casi subsuperficiales tenemos la degradación bioquímica, policondensación, los procesos de insolubilización, la formación de los geopolímeros, normalmente en una fase de diagénesis. Luego tenemos una segunda intermedia que está asociada a los procesos catagénicos, ¿no? De ahí generalmente se forman petróleo y gas. Y en los procesos metagénicos, como hemos dicho, a mayor profundidad y mayor temperatura, generalmente se va a dar la formación de gas o también la carbonización de cuando tenemos gran cantidad de un carbón específico, normalmente de tipo de plantas, ¿no? Tengan muchos tallos o tengan mucha fibra. Entonces, tres procesos y el más importante a nosotros que está asociado generalmente a los procesos de tipo de catagénesis. ¿Alguna consulta hasta aquí, jóvenes? No, ¿Alguna consulta? Claro. Estamos viendo ya dos etapas. Primero, la primera etapa, ¿cuál ha sido? Andrés. El primer elemento que hemos analizado dentro de un sistema petrolero ha sido lo que es la roca caja. Roca caja, no estamos en yacimientos minerales. No, pero eso también es la roca reservorio, perdón. Roca reservorio o roca almacenadora, ¿no es cierto? Sí. Ya hemos visto su calidad, volumen y las características. Un segundo proceso, ¿cuál ha sido? A ver. El querógeno, Inge. El querógeno, ¿no es cierto? La transformación de la materia orgánica. Primero, una etapa intermedia que llamamos el tipo de querógeno y a partir del querógeno va a llegar a procesarse un determinado hidrocarburo asociado a procesos diagenéticos, catagénicos o de metagénesis, ¿no es cierto? Tres tipos de procesos que diferencian qué tipo de hidrocarburo se va a generar. Eso está en función a temperatura, esa temperatura está en función a mayor profundidad, mayor carga litostática, lo que produce mayor presión e incremento de temperatura, ¿no? Versus la relación del tipo de materia orgánica.
pasamos a determinar qué es una roca almacenadora o roca reservorio, ¿no es cierto? Entonces, una roca almacenadora, como su nombre dice, se refiere a todas las rocas que tienen las propiedades que puedan albergar, que tengan un espacio disponible para que puedan albergar cierta materia, en este caso una materia orgánica, ¿no es cierto? Y esas propiedades físicas están asociadas a la porosidad y permeabilidad de la roca. A ver, ¿cuál es la diferencia entre porosidad y permeabilidad? A ver, Wilmer Villalobos. Sí, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia entre porosidad y permeabilidad? La permeabilidad es la capacidad de no permitir el paso del agua, o sea, si es impermeable, permeable, ¿no? La porosidad es la capacidad de almacenar un líquido, bueno, en este caso el petróleo, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas propiedades te va a permitir la migración? ¿La porosidad o la permeabilidad? Sí, la porosidad es la que retiene, la permeabilidad es la que... No, ¿cómo es? La porosidad es la que contiene el petróleo, entonces esta podría... ¿Cómo dijo? Perdón, ahí la pregunta es que quería analizarla. ¿Cuál de estos dos elementos, la porosidad o la permeabilidad, te permite la migración de hidrocarburos? La porosidad, pues, porque al tener esta propiedad de almacenar el líquido, por ejemplo, así vamos hablando de ese término, entonces puede estar transportando, ¿no? O sea, buscando lugares más porosos, así, más o menos así, de una manera un poco didáctica podría explicarlo. A ver, ¿qué dices, Alejandra? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el elemento que va a permitir la migración, el flujo del hidrocarburo? ¿La porosidad o la permeabilidad? Ale. Yo pienso la porosidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una porosidad va a permitir el paso del agua o al revés, ahí no. O hidrocarburos. ¿Solamente la porosidad? ¿Cuál es la característica de una porosidad? A ver. Pero Inge, y también estaría involucrada la permeabilidad, porque si digamos la permeabilidad nos ayudaría a retener, ¿no?, el hidrocarburo para que no se esté infiltrando, y también podría ser los dos, yo lo consideraría, Inge, la porosidad y la permeabilidad, ambos que permitirían ese del o no. A ver, ¿qué dices, Freddy Paqui? Freddy Jesús Paqui. No está participando hoy día. A ver, Luis Morales. ¿Cuál de las características de la roca permite que el hidrocarburo o el agua pueda fluir? Luis René Morales Ibáñez. Nada. A ver, Sergio Ramiro Magne Manzaneda. ¿Y qué? ¿Cuál de las características de la roca permite que pueda fluir? Luis. ¿Viscosidad y qué? No, estamos hablando de porosidad o permeabilidad. No estamos hablando del elemento. Inge, para que traspases la porosidad específica. Inge. Dime, Felipe.
Bueno, en sí la permeabilidad sería el más importante porque la permeabilidad indica la conexión que hay entre los poros, digamos. En cambio, la porosidad Exacto, es ese es el detalle. La porosidad te puede decir que hay espacios, huecos, poros. Ese es el término de porosidad, pero el término de permeabilidad, que esos huecos, esos espacios estén interconectados de tal manera que permita que pueda fluir, que pueda moverse el agua o el hidrocarburo. Esa es la diferencia. Ya, entonces, la roca tiene que tener esas dos características. Uno, una propiedad de porosidad y otro de permeabilidad, ¿no? La porosidad te va a permitir almacenar la roca. Bien, entonces, porosidad asociada a almacenamiento. Y la permeabilidad te va a permitir, aquí la permeabilidad te va a permitir que ese agua hidrocarburo pueda fluir, pueda moverse. ¿No? Entonces, la roca almacenadora tiene que tener esas dos características, de ser porosas y de ser permeables. Además de ser porosas y permeables, tienen que tener otra condición, que tienen que tener continuidad lateral y continuidad vertical. ¿Qué quiere decir ese término? Continuidad lateral y vertical. Que tenga el suficiente espacio en espesor, ¿ya? Eso es vertical, y que tenga también una extensión lateral. O sea, cuando vemos el reservorio no lo vamos a ver en 2D, tenemos que imaginarnos volumen, si un volumen se da en 3D. Entonces, tenemos que ver en el espacio para poder calcular la cantidad de volumen que pueda albergar en un determinado depósito. Puede ser de aceite o de gas. Por eso tiene que ser con continuidad lateral y vertical, de tal manera que pueda almacenarse en el tiempo cantidades importantes que podemos determinar como hidrocarburos de tipo comercial. ¿Ya? Vamos a quedar acá, vamos a continuar la próxima clase con todas estas características de porosidad y permeabilidad. Y ahí los tipos de porosidad y permeabilidad. ¿Alguna consulta hasta aquí, jóvenes? No se olviden que para el próximo jueves ya tienen que tener ya listos los trabajos de investigación, o sea, el diagnóstico, el estudio y sacar sus conclusiones de las cuencas que les he ido pasando, ¿no? Hemos quedado para el 18. Por eso, pues, la próxima semana, no estoy diciendo esta semana, Andrés. Ah, es que dijo el próximo jueves y me asusté. Para el próximo, no es cierto. No, el jueves ya vamos a ver el orden de las defensas, ¿no es cierto? A eso me refería, Andrés. El jueves ya vamos a sortear la posición, más o menos, quienes empiezan a defender sus trabajos, ¿ya? No se olviden de hacer sus trabajos y el próximo martes ya tenemos que empezar con las exposiciones y defensas de trabajos, ¿ya? Consultas, jóvenes. Sí, una preguntita. Viendo el calendario académico y teniendo en cuenta de que acabamos el 19 de junio, ¿cuántos parciales vamos a dar? Esperamos dar 2 más todavía, y si nos da el tiempo, ¿no? Es que como hemos